Buenas tardes, amados. Dios me los siga bendiciendo. De nuevo aquí estamos en este programa de Fuente de Vida a la luz de su palabra. Siempre he dicho de que lo mejor que nosotros podemos hacer es exponernos a la luz de la palabra del Señor, para podernos corregir, para podernos vivir una vida de bendición, vivir una vida plena en Cristo Jesús. Hoy, amados, vamos a comenzar una serie. Hoy comenzamos una serie que el Señor en el transcurso de la semana me puso palabra, me puso una guía que se llama en los tiempos de Noé, o en los días, como en los días de Noé. Y hoy va a ser un mensaje, más adelante lo explico, no escatológico, pero va a ser un mensaje donde el Señor nos va a hablar a nuestro corazón. Y definitivamente esto es para que seamos bendecidos, pero para eso tenemos que exponer nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor. Por eso el Señor quiere que a través de esta manera, de estas fuentes de información, de las redes sociales, nosotros comencemos a enseñar lo que realmente quiere Dios que nosotros hagamos. Y para entender eso, muchas veces tenemos que ir a la historia de la Biblia, que la historia habla de lo que Dios le dijo a su pueblo, de cómo Dios trató a su pueblo. Hoy se está hablando mucho acerca de avivamientos y todas esas cosas, y yo pienso que el avivamiento realmente está en nuestros corazones. Mas sin embargo, a través de lo que yo sé de la palabra, si alguien escucha lo contrario, por favor me lo dice por un mensaje. No he escuchado acerca de un gran avivamiento, pero sí he escuchado acerca de una gran apostasía. Pero hoy vamos a comenzar esta serie, como en los tiempos de Noé, para que nosotros tomemos esto como un mensaje personal, para guiarnos, para tener un norte el cual Dios nos quiere llevar. Y es muy importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios es la que nos guía. De antemano debo aclarar de que esto no es un estudio escatológico. No, tengo mucho respeto por los estudios escatológicos, porque se necesita una persona meterse mucho con la palabra de Dios. Y hay muchas interpretaciones, y la verdad es que no quiero llegar a eso porque no quiero caer en un error. Solo me ha llamado la atención estos versículos que me dejaron un poco sorprendido en el transcurso de la semana. La intención mía realmente en este momentico no es dar un mensaje escatológico, mucho menos, vuelvo y repito, y mucho menos catastrófico, porque la intención de nuestras enseñanzas son llevar esperanza a la luz de la palabra de Dios, pero no debemos quitar lo urgente de estos versículos, porque nos muestran una gran realidad en nuestros tiempos, que es la cantidad de creencias y la cantidad de enseñanzas falsas que se han levantado, y mucho más ahora que hay tanto avance tecnológico, y que se utilizan estas plataformas para llevar estas enseñanzas a cualquier cantidad de países. Es decir, una enseñanza, hoy estamos aquí en Norwalk, Connecticut, pero esta enseñanza me han dicho que ha llegado hasta Europa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y la verdad es que hay muchas enseñanzas que siento decirlo que alejan al pueblo de Dios de su Creador. Hay que decirlo, las enseñanzas que están de moda son las enseñanzas que motivan a las personas, las que llevan a un sentimiento egocéntrico, dándoles a entender que solo por lo que hacen y piensan tienen una relación íntima con Dios. Muchas veces pensamos que las mega iglesias son la respuesta a nuestra necesidad espiritual, pero estamos muy lejos de la realidad. Y
no tengo nada en contra de las mega iglesias. Mi preocupación es con lo que se enseñan, con lo que se enseña en estas mega iglesias. Debo aclarar que no son todas, hay muchas iglesias muy grandes que enseñan la verdadera palabra de Dios, pero pienso que a través de esta plataforma el llamado de Dios es a que nos metamos en su palabra. A través de la palabra de Dios creo que por lo que enseñan estas personas, definitivamente alejan al pueblo de Dios por las mismas enseñanzas, porque son enseñanzas egocéntricas, son enseñanzas que quieren que o nos dejan o nos dan a entender de que es por nuestras obras y por lo bueno que somos que nosotros vamos a tener una relación con Dios y mucho más que vamos a tener una salvación. Y esto es gravísimo, amados. Esto es gravísimo porque no estamos hablando de pasar un tiempo agradable en un templo, ni tampoco estoy hablando de cuán elocuente sea un predicador. Estoy hablando de la salvación eterna, la eternidad de las personas. Y estoy hablando de esto ¿por qué? Porque hay dos caminos, o la eternidad con Dios o la eternidad en el infierno. Es verdad y es una realidad que nosotros tenemos que tocar. Esto no indica de que me vaya a dedicar a un mensaje religioso fanático, pero sí me dedico mucho a la relación íntima con el Señor. Tampoco nos podemos convertir, vuelvo y repito, en fanáticos religiosos, a ver demonios donde no los hay, a echarle la culpa a Satanás de nuestras decisiones incorrectas que muchas veces nosotros tomamos, y la religiosidad la utilizamos simplemente para tapar nuestro pecado. Tampoco estoy hablando para que glorifiquemos a estas prácticas y rituales que supuestamente nos llevan a Dios, y mucho menos, amados, de penitencias de algo por lo que Jesús ya pagó en la cruz. Estoy hablando simplemente, amados, es del corazón del hombre. Estoy hablando de que no importa cuál elocuente sea el predicador, sigue siendo cuestión del corazón a lo que realmente tenemos que ponerle cuidado. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios, de otra versión, dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Es decir, cuando vienen hablando, me sorprendió, porque en una versión dice corazón, pero en otra versión dice pensamientos, y viene siendo lo mismo. En donde el enemigo nos ataca en los pensamientos. Pero por eso, entre más nosotros entendamos la palabra de Dios, más alejados vamos a estar de cometer un error. Muchas veces el Señor manda pruebas para madurarnos, pero nuestras decisiones tienen que ver mucho con el estado de nuestro corazón. Lucas 17:26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. En pocas palabras, hacían lo que les daba la gana. Se creían dioses, se creían que no había ninguna responsabilidad. Ahí, cuando están hablando de comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, significa que había una inmoralidad sexual a la máxima expresión. Por eso el Señor tuvo que mandar el diluvio. Es decir, cuando en Lucas nos habla de los tiempos de Noé, significa que en el corazón de estas personas no había temor de Dios, no estaba Dios, no amaban a Dios. Entonces, en ese mismo capítulo, en el versículo 28 dice: así mismo sucedió con los días de Lot. Lot era el hermano de Abraham. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque realmente fueron destruidos por la inmoralidad sexual. Todos sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por la falta de temor de Dios y la perversión que existía en esas ciudades. Los días de Noé, amados. Muchos piensan que Noé
algo que me sorprendió, porque le preguntaba al Señor, Noé solamente se dedicó a construir el arca, y resulta que no, amados. Muchos piensan que Noé no habló de Dios ni habló del arrepentimiento, pero era una generación que no tenía a Dios en su corazón y mucho menos en su mente. Y hacían, vuelvo y repito, lo que les daba la gana. Miremos 2 de Pedro 2:5, dice. Esta es de la Nueva Traducción Viviente. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Es decir, Noé pasó alrededor de 120 años predicando, diciéndoles. Y algo que me sorprendió es que, que no se arrepentían. Es decir, Noé les hablaba de que venía un diluvio, de que el Señor quería salvarlos. Y fueron 120 años. Fueron 120 años en los cuales la gente vio lo que estaba haciendo Noé. Y ni siquiera pensaron, wow, ¿por qué este tipo está construyendo algo tan grande? No sé. Noé les habló acerca del arrepentimiento y les dio el mensaje de salvación. Vengan, miren, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Viene un diluvio, viene una destrucción. Camine, vamos a hacer, vamos a arrepentirnos, me imagino yo. Pero, desafortunadamente, todos sabemos que de ese tiempo solo se salvaron 8 personas. El mensaje de salvación que era también que creyeran en Dios, que amaran a Dios, que actuaran con el temor al castigo de Dios. Pero no se convirtió nadie. Nadie les hizo caso. Nadie le hizo caso a Noé. Pero ni siquiera nadie le preguntó ¿por qué estás haciendo esta arca? O muchas veces le preguntaron, pienso yo, y él les dijo porque viene un diluvio. Pero no creyeron. No creyeron. ¿Por qué? Porque era algo loco, era algo confrontante. Noé los confrontó. Me imagino que Noé les dijo, están haciendo lo malo, no aman a Dios, no tienen temor de Dios. Y eso es confrontar a una persona. Simplemente porque ellos estaban más concentrados en los placeres y en toda perversión sexual. Si nosotros miramos el resultado de la advertencia de Noé por más de 100 años, o mejor dicho, si nosotros calificamos hoy como se califica a una iglesia el resultado de Noé, el resultado va a ser negativo, porque a Noé simplemente no se le convirtió nadie, solamente las 8 personas que se salvaron. Es decir, no era un predicador con unción, o simplemente no tenía el fuego de Dios, o simplemente Dios no estaba con Noé, porque no tenía mucha gente. Pero la palabra de Dios nos da la respuesta. Es decir, no podemos pensar de que si una iglesia tiene 50,000 personas, todas van a ser salvas. O porque una iglesia tiene 50,000 personas, se le está predicando la verdadera palabra de Dios. Vuelvo y repito, no tengo nada en contra de estas iglesias grandes, pero mi preocupación es con lo que se les está enseñando. La misma palabra nos habla del por qué Dios tuvo que tomar esa determinación de destruir la tierra, de destruir todo ser viviente. En Génesis 6, de 5 a 6 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente mal. Estoy sacando estos versículos de la Nueva Traducción Viviente. Versículo 6. Entonces el Señor se lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Amados, y todo esto sucede simplemente porque no hay una relación con Dios. A pesar de que nosotros podemos aprender de Dios por costumbre. Mi madre me habló de Dios y yo le hablo a Dios a mis hijas. Es decir,
hay una costumbre. Pero es algo totalmente diferente, porque de esa costumbre tenemos que ir a lo que realmente el Señor quiere, que es conocerlo a Él a través de la palabra de Dios. El hombre sin Dios, amados, tiene los pensamientos malos y su corazón se desvía. Romanos 8:5 dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, es decir, la carne y la pecaminosidad, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Es decir, el hombre natural siempre se va a interesar por lo natural, por lo que ofrece el mundo, por lo que ofrece el sistema. El hombre espiritual, a pesar de que vive en el sistema, se concentra más en las cosas de Dios. Ahora es muy difícil, amados. Es muy difícil porque la cultura nos quiere meter en un sistema donde continuamente se está negando a Dios, donde continuamente dicen de que la palabra de Dios es una exageración. Entonces, en los días de Noé también sucedía lo mismo. La gente hacía lo que le daba la gana, pero había una persona que les estaba llamando la atención. Acérquense, miren a Dios, témanle a Dios, ojo con esos malos, con esas malas obras. Pero eso no les gustaba, porque al humano no le gusta que lo confronten con la verdad. Jeremías, otro ejemplo muy claro, es el profeta Jeremías. Jeremías era un profeta que continuamente le clamaba a Dios, al Señor. Le clamaba al Señor por el pueblo de Israel. El mensaje de Jeremías fue claro y contundente. De hecho, Jeremías fue escogido desde muy joven para dar un mensaje a un pueblo que se había apartado de Dios. Jeremías 1 del 5 al 8 dice: antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que necesitases nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y nosotros tenemos aquí un Jeremías que la gente lo apedreaba. Los grandes profetas de ese tiempo, o los ancianos de ese tiempo, lo echaban. Y la pregunta que yo siempre me hice, o que me hice esta mañana, al repasar estas cosas y al terminar la enseñanza, es: ¿por qué el Señor permite en su palabra que Jeremías diga: he aquí no sé hablar porque soy niño? Porque en ese tiempo, supuestamente los profetas tenían mucha edad, tenían mucha experiencia, o tenían un cargo en el templo de Dios, en el templo de esos tiempos. Pero la respuesta es la siguiente: el Señor escoge a un corazón que se determina a servirle sinceramente, sin importar su edad, sin importar qué tan joven, o qué tan viejo, o qué tan rico, o qué tan pobre. Jeremías tuvo el trabajo joven de profetizarle a los profetas. En ese tiempo venía la destrucción de Jerusalén, y los profetas le decían al rey: no te preocupes, tranquilo, Dios está contigo, no hay ningún problema. Pero Jeremías llevaba un mensaje totalmente contrario. ¿Por qué? Porque los confrontaba. Miremos, si notamos, Jeremías fue escogido de entre otros profetas más experimentados y con más edad, pero la característica de los mensajes de estos profetas eran contrarios a lo que Dios quería. Acordémonos, amados, de que muchas veces cuando nosotros escuchamos una prédica que no está basada en la palabra de Dios, muchas veces nos va a alejar de lo de Dios. Muchas veces es contrario a lo que Dios quiere. Es decir, estos profetas no confrontaron al pueblo de Dios y por ende se alejaban más del Señor. Jeremías 1 del 5 al 8 dice: antes que te formas en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero mire, el versículo 7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Es decir,
Jeremías entendió de que iba a ser Dios el que lo iba a guiar, de que iba a ser Él el que iba a pronunciar las palabras de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que nosotros debemos de tomar para corregir nuestra vida, para corregir este sistema, para corregir todo lo que está en desorden. La palabra de Dios siempre va a ser, ha sido hecha, va a ser hecha y siempre hará que nosotros entremos en el orden de Dios. El mensaje del profeta de Jeremías fue claro, muy sencillo, muy contundente y confrontó al pueblo de Dios. Pero miremos Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Por eso fue enviado el profeta Jeremías, un profeta sin experiencia, un profeta joven, un profeta que se salía de los parámetros que entre comillas la gente tenía. ¿Para qué? Para corregir no solamente al pueblo de Dios, sino también a los mismos profetas que tenían más tiempo hablándole al pueblo de Dios, pero les estaba hablando de una manera incorrecta, los estaban alejando de Dios. Jeremías 5, 20, 21 dice, anunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Realmente, amados, en los tiempos de Noé fue muy similar a los tiempos de Jeremías. Había una persona que fue justo delante de los ojos de Dios y simplemente lo único que tenía que hacer era decirles, mire, viene un diluvio, mire, viene una destrucción, arrepintámonos, cambiemos nuestra manera de actuar, cambiemos nuestra manera de pensar. Lo mismo pasa con Jeremías, pero ya aquí al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, y él simplemente les decía, mire, esto fue lo que me dijo el Señor, hijos ignorantes, no son entendidos, pueblo necio. Amados, son palabras fuertes, son palabras que confrontan a cualquier persona. Si yo en estos momenticos viene una persona y yo le digo, tú eres necio, tú no conoces a Dios, tú eres un ignorante, tú no eres entendido, tú eres sabio para hacer el mal, pero para hacer el bien no, téngalo por seguro que vamos a salir de problemas. ¿Por qué? Porque él lo va a tomar como un insulto. Por eso es importante que nosotros miremos la palabra de Dios, que nosotros aceptemos la confrontación de la palabra de Dios. Muchas veces cuando Jeremías iba, simplemente lo sacaban, le daban golpes, lo sacaban, lo echaban, lo escupían, porque llevaba un mensaje claro de arrepentimiento. Y la humanidad es simplemente ignorarlo o simplemente ir en contra de esa persona, así como lo hicieron con Jeremías. Hoy en día no se habla de esto, hoy en día hay muy poca palabra que confronta. Siempre las predicaciones o las prédicas son triunfalistas, son humanistas. Y de esto es que nos tenemos que cuidar. Mire lo que dice aquí, que me pareció terrible. Dice, pueblo necio y sin corazón. Esto indica de que el pueblo se había alejado de Dios, que ignoraba a Dios, que no amaban a Dios. Dice la palabra ahí mismo en Jeremías 5:21. Dice que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Es decir, veían las cosas que estaban sucediendo hacia alrededor, así como pasaban en los tiempos de Noé, que veían como una persona estaba haciendo un arca grandísima, pero ellos lo ignoraron. Ese es otro loco. Lo mismo pasaba en ese tiempo de Jeremías. A pesar de que en ese tiempo estaban viviendo, estaban progresando, pero se estaban alejando del Señor. El progreso no indica de que tengamos una relación con Dios. El tener bienes materiales no indica que seamos bendecidos por el Señor. Significa simplemente de que supimos manejar nuestra economía, pero no indica que tengamos una vida espiritual sana. Y mire lo que dice también aquí,
que tienen oídos y no oyen. Es decir, se les está hablando, pero se hacen los sordos. Les entra por un lado y les sale por el otro. El versículo 21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no las pasarán. No obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda de tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Amados, era un pueblo rebelde, era un pueblo con un corazón duro, era un pueblo con un corazón altivo, era un pueblo que estaba gozando de bienes materiales, de éxito material, pero se habían alejado del Señor. Tenían un corazón apartado de Dios. Por eso es muy importante nuestro corazón. Por eso es muy importante que nosotros entendamos de que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, amados. Preocupémonos por estudiar la palabra, por tener una relación con Dios, una relación sana con Dios. El pueblo de Israel, en los tiempos de Jeremías, rechazaba la palabra de Dios, porque Jeremías era el profeta de Dios. Es decir, Jeremías era el encargado de llevar la palabra hablada directamente a un pueblo que se estaba apartando de Dios, a un pueblo que tenía un corazón duro, a un pueblo que tenía una cerviz dura, que no agachaba sus rodillas para clamarle al Señor, y cuando lo hacían de una manera falsa. Versículo 26 dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quienes ponen lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Mire lo que está diciendo aquí: con todo se hicieron prósperos. La prosperidad no es señal de que nosotros tengamos una relación íntima con el Señor. Y la causa de los pobres no juzgaron. Ojo, aquí el pueblo de Israel también era juzgado porque tenían pobres y no les prestaban atención. El versículo 29 dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosas espantosas y feas es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Cuando estamos hablando de los profetas profetizaron mentira, significa las personas que enseñaban la palabra de Dios y estaban enseñando mentiras. La preocupación de una persona que ama a Dios y su palabra es que realmente su palabra sea bien enseñada, de que la gente vaya a Dios y no al hombre, de que la gente, a pesar de que está en un sistema caído, un sistema materialista, se dirija a Dios, que no haga de su ego lo principal para alimentarse. Dice el versículo 30: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 31: los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El profeta Jeremías tuvo un problema muy grande en sus manos, que era profetizarle o hablarle de Dios a un pueblo que no quería saber nada de Dios. Definitivamente, amados, este mensaje no era muy bien recibido. Mire todo lo que les dice: pueblo impío, pueblo sin corazón, duro de cerviz, terco, ignorantes. Wow, esas son palabras durísimas. Pero era el mensaje de Dios. Era un mensaje que confrontaba directamente lo malo del pueblo de Dios, y les decía que debían arrepentirse y volver a los caminos del Señor.
Y la verdad, amados, es que hoy en día tampoco es muy popular ni bien visto este tipo de mensajes porque confrontan nuestra manera de pensar y nuestra manera errada de vivir, para que cambiemos y honremos al Señor. Toda persona que comience a dar mensajes que confrontan nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, va a ser mal visto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra humanidad. A nosotros no nos gusta que nos confronten porque queremos siempre tener la razón. Y nosotros nos hemos olvidado, amados, de que esto no es cuestión de tener la razón. Esto es cuestión de que existe un creador que es Dios y que debemos de tener esa ansia, ese amor para con Él, porque Él es nuestro creador. Tenemos que tener cuidado con nuestra salvación. No porque, a pesar de que pienso de que la salvación no se pierde, la pregunta es, ¿cuándo se gana la salvación? Y yo pienso que la salvación se gana cuando nosotros realmente tenemos ansias de conocer a Dios a través de la palabra. Que comencemos a investigar a través de la palabra qué es lo que quiere Dios con nosotros. Que comencemos a enseñarle a nuestros hijos realmente lo que es Dios, quién es Dios, cómo trabaja Dios. Enseñarle el temor a Dios a nuestros hijos. Así es que se cambia una generación, amados. Entonces, como en los tiempos de Noé, también se reflejó algo muy importante. Una característica es que no recibieron la palabra. A pesar de que se les estaba dando, no la recibieron. Y si no reciben la palabra, si la palabra es ignorada, no va a haber un cambio. Va a seguir lo mismo por lo mismo. Debemos de ir a la palabra de Dios y examinar cada mensaje y preguntarnos si nos está acercando a Dios o nos está alejando de Dios. Miremos como ejemplo los tiempos del profeta Jeremías. El único profeta que estaba hablando palabras fuertes era el profeta Jeremías, pero era el que quería que el pueblo se acercara a Dios. Fue el que Dios usó, porque los demás profetas estaban alejando al pueblo de la voluntad de Dios. Hay muchos mensajes que solo hacen es dirigirse a nuestra sensualidad. Y esto no me estoy refiriendo en lo sexual. No, sensualidad significa sentidos. Me estoy refiriendo a nuestros sentidos, a la alimentación de nuestro ego, nuestra avaricia, al éxito, al triunfalismo, al poder, en fin. Eso es todo lo que nosotros debemos. Si miramos Timoteo, 2 Timoteo 4:3 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Aquí hay algo muy serio, hermanos. Mire lo que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Mire, van a buscar maestros que les hablen de lo que a ellos les gusta, acerca de la avaricia, acerca del triunfalismo, acerca del éxito, acerca de prédica motivacional, acerca de cantidad de cosas. Y no van a buscar personas, o no van a buscar predicadores, valga la redundancia, que prediquen la palabra que nos exhorta. Eso está en 2 Timoteo 4:3, amados. Y esto nos tiene que poner esa alarma. ¿Qué nos está gustando escuchar? ¿Nos está gustando escuchar el triunfalismo? ¿Prédicas motivacionales? No, yo estoy bien. No, es que si yo hago mi obra, yo estoy bien. Amado, no es por obra que nosotros nos vamos a salvar ni vamos a conocer a Dios. Porque aún las obras que nosotros hacemos son de Dios. O es que, como dicen muchas personas, yo creo en Dios a mi manera. El error del pueblo de Israel no era porque creían en Dios. Ellos creían en Jehová. El error del pueblo de Israel era que no le obedecían o que idolatraban otros dioses. Miren lo que dice Juan 26:29. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer
no porque hayan entendido las señales milagrosas. Cuando nosotros estamos hablando de las señales milagrosas, significa de los milagros que Jesús hizo, pero no por su obra, sino a través de su palabra. Jesús, todo milagro lo hizo fue a través de su palabra. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que pueden darles el Hijo del Hombre. El Señor no nos manda a preocuparnos por la comida, por el vestido, por la casa, por el carro. El Señor nos manda a preocuparnos por la vida eterna. Es una realidad. La vida eterna es una realidad, amados. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo. Mire la respuesta de Jesús. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Aquí Jesús les está hablando a unas personas que se jactaban diciendo que los milagros y que podían hacer y en fin, una cantidad de cosas. Vamos a hacer señales milagrosas y en fin, una cantidad de cosas. Pero aquí Jesús los pone en su sitio y le dice, busquen la vida eterna. Y la única obra que Dios quiere, es decir, el Padre, que hagan es que crean en mí, que yo fui el enviado, que yo soy la palabra encarnada, que crean en mi palabra, que estudien mi palabra. Juan 11 al 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí, amados, un ejemplo claro de que muchas veces estos mensajes que confrontan no son bien recibidos. Le pasó a Jesús también. Mire lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús les hablaba a las personas confrontándolos. Les decía, ¿cómo es que decía? Cementerios blanqueados. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Dios mío, que uno le diga a una persona, usted es un sepulcro blanqueado, téngalo por seguro que ahí también va a haber problema. Pero así hablaba Jesús. Jesús murió casi solo, amados, porque la mayoría de los que supuestamente le seguían lo abandonaron. Unas pocas personas estaban en ese momento tan doloroso. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces van a ser muy pocos las personas las que van a seguir simplemente porque envían un mensaje de exhortación. Lógico, yo pienso que tenemos que ser moderados, no tenemos que insultar a las personas, pero simplemente tenemos que hablar lo que la palabra del Señor dice. Un ejemplo muy claro, una persona mentirosa. ¿De dónde viene la mentira? La palabra del Señor dice que Satanás es el padre de la mentira. Si nosotros estamos mintiendo, le estamos haciendo honra a Satanás. Por eso continuamente tenemos que perdonar, pedir perdón a Dios. Tenemos que pedir perdón porque muchas veces mentimos. Pero ojo, eso no indica de que nosotros nos escudemos nuestra responsabilidad de la mentira. Si nosotros lo hacemos, pidámosle perdón al Señor y corrijamos nuestro camino. ¿Dónde estaban todas las personas que Jesús sanó? ¿Dónde estaban los apóstoles? Solo Juan, la María y otras 14 personas estuvieron allí, de acuerdo a lo que estuve estudiando, pero vamos entonces a decir de que no solamente se convirtieron 14 personas, o que a Jesús no lo estaban siguiendo, entonces Jesús fue una persona que no tuvo éxito en sus prédicas. No, solo unos pocos le creyeron.
Pero mire, fue la palabra dejada que un verdadero milagro ocurre, que es creer en Él, creer en Jesús, en la salvación, para tener un Padre Celestial, para tener una identidad. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amados, no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Juan 1:12 lo explica muy claro, mas a todos los que le recibieron. ¿De quién está hablando aquí? Todo lo que recibieron a Cristo en su corazón. A los que creen en su nombre, no solamente recibirlo, sino creer en Él, creer en su palabra. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y en 1:14 también dice, y el verbo se hizo carne. La palabra, la Biblia, es Jesús, es el Espíritu de Dios. Porque toda palabra en ese bendito libro, ese Espíritu nos va a hablar, nos va a confrontar. Por eso es importante entender de que no todo el mundo es hijo de Dios. Somos criaturas de Dios, pero solamente el que le recibe y el que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. ¿Qué camino? Las enseñanzas de hoy dan las añadiduras, pero no nos llevan a una reflexión de la sana enseñanza de Jesús. Las enseñanzas de hoy no nos muestran las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta. ¿Cuál era la propuesta de Jesús? Arrepintámonos, arrepiéntanse. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Cuántas veces lo hacemos? Amado, muchas veces seguimos en el error continuamente. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Mi esposa me ha dicho, mi amor, estás en un error y me ha tocado corregirlo, pero yo sé que estaba caminando en el error. Entonces, lo que Jesús quiere no es perfección, a pesar que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Es un proceso en que el Señor nos va a cambiar de cómo tomamos decisiones. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Creer en Él, que por medio de Él se llega al Padre. No todo el que dice que cree en Dios es hijo de Dios, solo los que creen en su nombre. Y es un lenguaje muy duro, amados, que Jesús utiliza, pero es necesario para que nuestro corazón se ubique en el lugar correcto para poder tomar una decisión. Tenemos que ubicarnos, como decía un pastor por ahí, ubícate, baby. Tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos y decirnos, bueno, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy parado? ¿Estoy honrando a Dios o no estoy honrando a Dios? ¿Le estoy creyendo más a una prédica triunfalista que realmente la palabra del Señor? ¿O simplemente no tomo la palabra del Señor porque es muy confrontante y yo quiero vivir a mi manera? Ese es el problema. A mí siempre me gusta sacar este ejemplo, el ejemplo de la prostituta que fue cogida en el acto. Y Jesús le dice, nadie te condena. ¿Quién te acusa? Nadie. Vete y no sigas pecando. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no sigamos pecando en lo mismo. Gloria a Dios. Hoy el sistema humano, la cultura, los gobiernos quieren cambiar los principios de Dios, amados. Las palabras de Jesús y las palabras de Jesús diciendo que es que son muy duras. Mire, hoy tomo estas palabras que nos confrontan a todos del pastor John MacArthur. Son palabras que a mí me han ministrado. Él dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, con nuestras mentiras, con nuestros actos? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor con nuestras acciones y nuestras actitudes? El Señor lo sabe. El Señor conoce nuestro corazón. Por eso el Señor nos da la palabra, para que como un espejo pongamos nuestro corazón y digamos, wow, tengo que corregir esto.
Estuve hablando con un amigo que nos conocimos hace mucho tiempo, estuvimos hablando ayer, antier, y nos conocimos mucho tiempo atrás, y nos dio una alegría del cambio que Dios ha hecho en nosotros, porque estamos predicando los dos el Evangelio, él de una manera y yo de otra, pero estamos predicando el Evangelio. Pero ¿qué pasó con eso? Es decir, ¿por qué el cambio? ¿Por qué ocurrió esto? Porque vino una palabra y nos confrontó, corregimos nuestro caminar y nos decidimos por Dios. Amados, es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que creamos en la obra de Jesús, que Jesús hizo en la cruz. Que creamos en su palabra y solo en su palabra, en la palabra de Dios, para así permitir que haya un cambio en nosotros. El tiempo nos ha enseñado que como en los tiempos de Noé, de Jeremías y de Jesús, la palabra que nos confronta no es bien recibida, porque va en contra de nuestra concupiscencia. Pero es la verdad de Dios la que recibimos, la que nos hace cambiar. ¿Cuál es mi sentir el día de hoy, amados? Tengamos mucho cuidado de lo que nos están enseñando. Vayamos a la palabra, escudriñémosla, investiguemos, aprendamos a estudiarla, como yo. Yo aprendo mucho de la palabra. Hoy reconozco que no sé nada. Poco a poco estoy aprendiendo. Que a medida que escudriño la palabra me doy cuenta que es Dios hablándome, que es Dios corrigiéndome, que es Dios exhortándome. Pero cuando Él me exhorta, cuando Él me corrige, cuando Él me habla, lo único que Él quiere es mi bien. Lo único que Él quiere es que yo entienda de que debo de cambiar. Hebreos 12, 6, 7 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien nos va a hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Amados, ¿cuál es el problema en que la palabra nos confronta? Yo me acuerdo cuando recién yo me convertí, estaba en Cali, Colombia, y fui a la iglesia Muy Fe con el pastor Oscar Gerardo Mina. Nunca se me olvidan estas palabras, el nombre de este siervo. Y yo me acuerdo que todo lo que él decía me tocaba a mí. De hecho, yo pensé de que mi suegra había hablado, o mi esposa había hablado con él. Y resulta que no fue así. La pregunta que yo me hice es, wow, ¿por qué estas palabras salieron de la boca de este tipo? Cuando él a mí ni siquiera me conoce. Lo primero que yo entendí fue mi ofensa. Wow, pero ¿qué pasó? Este tipo, ¿cómo habla de esta manera? Es decir, me está diciendo a mí. Eso es confrontar, amados. Pero yo no entendía que era Dios que me estaba llamando a una corrección. Que era Dios que me estaba llamando a que yo cambiara mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere. En pocas palabras, eso es lo que el Señor quiere. Si nosotros no somos disciplinados, eso indica que Dios no nos ama. Si nosotros decimos, no, yo hago lo que yo quiera, a mí Dios nunca me ha hablado nada, bueno, ten mucho cuidado con eso. Continuamente el Señor nos corrige porque nos ama. Y continuamente, si nosotros tenemos una disciplina del Señor, es porque el Señor nos ama. Porque el Señor quiere que nosotros cambiemos. Lo importante, amados, del día de hoy, de la enseñanza de hoy, como en los días de Noé, es que nosotros no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. No hagamos que leamos y no entendamos. O que leamos, entendemos, pero nos hacemos los locos. Y que no corrijamos. El Evangelio de Cristo fue un evangelio muy sencillo. La prédica de Jesús, la enseñanza de Jesús fue simplemente arrepiéntanse. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? Hay que arrepentirnos. Que no nos pase como en los tiempos de Noé. Que no nos pase como en los tiempos de Jeremías. Y que no nos pase como en los tiempos de Jesús. Que Jesús continuamente les habló, les dijo.
pero no quisieron escuchar. Se hicieron sordos, altivos, orgullosos, e ignoraron lo que Dios quería hacer con ellos. Bien, amados, terminamos el día de hoy la primera parte de esta enseñanza. Acordémonos que tenemos una cita este próximo jueves con la pastora Astrid Parra en el segmento Cordero y León. Dios me lo siga bendiciendo.